Este gozo del que está hablando el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, su significado es una gran alegría cuyo fundamento no está sobre nada terrenal. ¿Sí? De eso vamos a hablar en esta noche, un gozo que va más allá de todo lo terrenal. El pastor Guillermo al comienzo de su predicación en la mañana nos hablaba de dónde está el tesoro en nuestros corazones, ¿sí? Y precisamente de ellos se alimenta el gozo. El gozo que da el Espíritu no es terrenal, es celestial, lo da el Espíritu, ¿sí? Es una felicidad que es completa, que es constante. Le invito a que sea bastante ágil. Vamos a mirar varios versículos. Antes de decirles la distribución, leamos algunos. Por ejemplo, Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, regocíjense, ¿sí? Tesalonicenses 5:16, primera, dice: estad siempre gozosos, ¿sí? El gozo del que estamos hablando es este mismo, un gozo que viene del Espíritu, un gozo que es completo, es un gozo que es pleno, que es constante. Bueno, a propósito, hay otro texto, permítame leérselo, en Mateo 5:8. ¿Se acuerdan del pasaje de bienaventurado los de limpio corazón porque verán a Dios? Lo conecto con las bienaventuranzas porque inevitablemente la palabra bienaventurado implica gozo. Viene del griego makarios, del hebreo asrei, significa feliz, gozoso, bienaventurado, dichoso, ¿sí? Entonces es inevitable que este gozo esté relacionado con el hecho de ser bienaventurados. ¿Acaso no somos bienaventurados cuando meditamos en la palabra de día y de noche? ¿No somos bienaventurados por oír estas palabras de este libro, dice Apocalipsis 1:1? Somos bienaventurados por la fe, bienaventurado aquel a quien el Señor justifica, que le perdona su pecado, lo cubre, dice el Salmo por allá. Es decir, todo cristiano es bienaventurado en sí mismo por la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, el gozo es inseparable de nuestra profesión de fe. El gozo es parte de nuestra vida cristiana. La cuestión está en que muchas veces ese gozo lo confundimos con aspectos de nuestras culturas, ¿sí? Y ahí es donde debemos aprender a ser prudentes. Vamos a estar estudiando esta noche bajo dos puntos. Primer punto, un sentimiento que es una persona. Un sentimiento que es una persona. Segundo punto, una alegría que es trascendental. Y como siempre, concluiré con algunas aplicaciones. Comencemos por el punto, un sentimiento que es una persona. Hermanos, de antemano, el gozo de que estamos hablando no significa estar riéndonos en todo momento. No significa estar saltando todos los días. Francamente, no todos los días tenemos el mismo humor, ¿sí? Algunos tendemos a ser un poco más introvertidos que otros o más tímidos. Algunos expresan su gozo muy ocasionalmente y otros a veces muy seguido. Pero todo el tiempo es casi imposible. O sea, no estamos hablando de reír y saltar como, en fin, como si hubiese algún tipo de locura o algo por el estilo. Ese no es el gozo del que estamos hablando. Eso no es el gozo. De hecho, tampoco es emoción. Lucas 8:13. Le invito a que anote ese pasaje. Lucas 8:13. Lucas 8:13 nos habla de que una semilla cayó en pedregales. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Y el Señor Jesús dice: así
es todo aquel que recibe con gozo el mensaje, lo escucha en el momento con gozo, pero cuando llega la prueba, la tribulación, se desaparece. Entonces no estamos hablando de ese gozo. En el Evangelio de Marcos se nos cuenta, por ejemplo, que Herodes le fascinaba escuchar a Juan Bautista. Le encantaban las prédicas de él, claro. Juan era fuerte como hablaba, ustedes saben, hasta lo denunciaba públicamente de su pecado. Pero así es el hombre carnal, hasta le causa excitación el que lo confronte. Le gustan los temas así emocionales. Eso no es gozo. Es decir, el gozo del que estamos hablando no es reír, no es saltar, no es emoción de que, uy, qué palabra. No. Herodes era así también. Entonces ahí no va en eso. Juan 16:21, otro ejemplo. Tampoco estamos hablando de un gozo meramente como acostumbrado, algo que nos cause risa por algún chiste, no. De hecho, si pudiésemos compararlo con alguna experiencia terrenal, vamos a recordar ahora algunos ejemplos. Juan 16:21. ¿Con qué cosa podemos comparar el gozo de Dios, el gozo que da el Espíritu Santo, si es un gozo tan inexplicable? Eso sí lo van a entender muchos, especialmente muchas. La felicidad que se siente, o más bien que siente una madre, cuando ve por primera vez al hijo de sus entrañas. Ese día de los dolores de parto, cuando estuvimos allá esperando, bueno, yo me quedé por allá, después así la pasaron. Ella tuvo esa experiencia de recibir a su bebé, pues a nuestro bebé, pero ella lo vio primero. Esa felicidad es quizás con lo que pudiésemos comparar ese gozo. Otro ejemplo, Mateo 25:21. Una vez un fulano, coleccionista de perlas, en un cierto terreno encontró una perla de gran precio, más invaluable que todas las que él tenía, al punto de que prefirió venderlo todo con tal de comprar ese terreno donde estaba esa perla a gran precio. ¿Qué dice el pasaje allá en Mateo 25:21? Gozo. Vendió todo con gozo. Ese gozo que llevó al que descubrió la perla a gran precio a venderlo todo para comprar el terreno donde encontró la perla. Otro ejemplo, Mateo 28:1. Las mujeres, unas discípulas, María Magdalena, María madre de Jacobo, Salomé, Juana y otras, van allá al sepulcro donde estaba el Señor, donde fue dejado por José y Nicodemo, y descubren la tumba vacía. Pero un ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive, el ha resucitado? Vayan y díganselo a los discípulos, incluyendo a Pedro. Dice que ellas se espantan y les da temor lo que acaban de escuchar, pero van con gozo, una mezcla, hermano, entre miedo, gozo, nervios, pánico. Bueno, ese gozo que sentían ellas de llevar esa noticia a los 11 de que el Señor había resucitado, ¿sí? Ese es el gozo del que estamos hablando en esta noche. No es ese gozo banal, esa felicidad que es mera fachada, que se ve en las publicidades, que se escuchan ciertas músicas. Esa no es la felicidad que estamos hablando. A decir verdad, hermanos, el mundo huye de la tristeza, el mundo huye del aburrimiento y busca cualquier cosa de entretenimiento, porque el mundo tiene sed de, aunque sea un instante, de gozo, y busca un gozo que no lo llena, porque todo el gozo terrenal es vano, es efímero. Hoy vemos hogares con una fachada de felicidad,
a través de un disfraz de buena economía, de buen trabajo, de buen nombre, pero allá en lo secreto no hay gozo de verdad. Pero no solamente los del mundo tienen esa tendencia que pues como no conocen a aquel, pero no me quiero adelantar, a nuestro Señor y Rey, pues ellos no tienen ningún tipo de esperanza de tener la verdadera felicidad. Pero hermanos, ahora pensemos en los creyentes, en los hermanos en la iglesia universal. Muchas veces dejamos entrar la amargura en el corazón. Peor aún, muchas veces amanecemos un día contentos, haciendo buena cara, y el otro día no. Ayer estuve feliz, hasta mis ojitos brillaban, pero ya al otro día no. Al otro día estoy serio, me hablan y hasta respondo duro, feo, áspero. ¿Cómo es posible, hermano, que seamos así, tan cambiantes? Santiago 1:8. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, dice la majarrita, como las olas del mar. Un día está contento, otro día no, un día está feliz haciendo promesas y al otro día está casi que maldiciendo o seco, hermano. Se nos olvida que el gozo del cristiano es algo que el mundo no tiene. Ellos no lo tienen. Asaf casi cae cuando se le olvida eso. Se estaba mordiendo de envidia cuando veía que el impío estaba gordito y saludable y él estaba cargado que porque pecador y no, yo estoy afligiéndome y ellos están felices. ¿Por qué? Pero cuando fue a la casa del Señor se acordó que el gozo que él tiene, ellos no lo tienen. El de ellos es un resbaladero, pero que realmente, diría Jonathan Edwards, están en las manos de un Dios airado, al borde del precipicio, y están felices, pero es porque ignoran que abajo está el infierno eterno. El gozo del cristiano es algo que no se puede comprar con plata. Ganen 2, 3 salarios mínimos, tengan ahorritos, bienes, lo que sea. No depositemos jamás el gozo en lo que por providencia hemos recibido. Eso es como el mundo vive. Porque como ellos no tienen ese gozo eterno, tienen que aferrarse a lo que es perecedero. Diría en el libro de Job, son telas de araña. El hogar de ellos son telas de araña. Se disipan fácilmente. La felicidad no es algo que se pueda obtener con astucia. Porque conste, nosotros como cristianos que abrazamos las doctrinas de la Reforma, expresadas en nuestra confesión de Londres, sabemos que la fe es un don del Espíritu Santo. Y lo defendemos a capa y espada, ¿cierto? Pero ojo, no se nos olvide a la luz de Gálatas 5 que el gozo también es un fruto del Espíritu, por lo tanto el gozo también viene del Espíritu, no viene de nosotros. El gozo no viene de nosotros, viene del Espíritu, incluye al mismo pueblo de Dios. En esos días, bueno, antier, cuando hablábamos de conociendo al Dios desconocido, y mirábamos que entre los atributos comunicables la sabiduría, que bueno, pedírsela a Dios, Él la da. Lo mismo aplica para el gozo. Siendo Dios el sumo bien, es el único que puede dar todo bien. Él les dice la palabra de la fuente de toda buena dádiva. Incluye el gozo. Él es el dador del gozo.
Entonces, hermanos, francamente, ¿quién aparte de nosotros tiene el secreto de la felicidad? Pero se nos olvida. Nadie aparte del cristiano tiene el secreto de la felicidad. Usted lo tiene, hermano. ¿O acaso la felicidad está en los viajes? Es que yo soy feliz viajando. Bien, pero haya más felicidad en ello que en Cristo. ¿Acaso el secreto de la felicidad se encuentra en hallar pareja? La palabra dice que el que haya esposa haya bien. Yo lo he hallado. Pero la felicidad no está ahí. ¿Acaso la felicidad se encuentra en hijos, propiedades, logros académicos? Si todavía su merced abraza esa creencia de que está en eso, ¿será que ha conocido al Señor? Conocer al Señor es darnos cuenta que Él es todo. Él es todo. Así que el gozo no es una cosa material. El gozo es una persona. En el diccionario, uno busca gozo en la RAE y aparece sentimiento tal cosa. Pero en el cristianismo no es así. O más bien, en la vida real no es así. En la vida real el gozo es una persona. Juan 17:13 dice, cuando está orando el Señor Jesús al Padre, ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que ellos tengan mi gozo completo en sí mismos. El gozo del cristiano no está basado en la cantidad de trabajo que nos llegue, en la cantidad de clientes que nos llegue. El gozo del pueblo de Dios no es nada terrenal, alma mía. No radica en el dinero. Y lo estamos viviendo, hermanos. Nuestra plática ya no vale igual que el año pasado, ni siquiera. Y si es necesario, el Señor va a seguir disciplinando a esa nación para que aprendamos que Él es nuestro gozo y no nada de acá, de la tierra. La felicidad de nosotros no está en los sueños cumplidos. ¿Tiene usted sueños, hermanos, y anhelos? ¡Qué bendición! Encamina a Jehová tus obras y Él hará. Pero su gozo no está en esos sueños. Veremos 1 Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Y esto que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, aplica perfectamente para todos nosotros, amor. Esto está escrito en la iglesia de Bogotá, Bucaramanga, Girón, Curití. Miren, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo vean. ¿Y qué? Y se alegran con gozo inefable y glorioso. Inefable. No hay palabras para describir lo que se siente. Inefable. No existe alguna palabra perfecta que explique conceptualmente la idea. Inefable. Ese es el gozo del cristiano, es inefable. ¿Y por qué es? Porque creemos en Jesucristo sin haberlo visto. Es más, hermanos, tanto es así
El gozo, este gozo del que hoy estamos hablando esta noche de 2023, fue una promesa del antiguo pacto, cuando en Isaías 35:10 decía: los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría. A propósito de las predicaciones del pastor Guillermo, aplicándolo a la iglesia. Y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Eso se ha cumplido el día que creímos en Cristo. Los redimidos entramos por las puertas de Sión con gozo inefable y glorioso. Antes era una promesa, ahora es una realidad. Y cuando vivimos amargados, secos y serios, es porque se nos olvidó. Judas 24. A aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, que con gran alegría. Ese día recibiremos a nuestro Rey, sea que vivamos o sea que estemos muertos. Si morimos, pues mejor, porque vamos a subir primero que los que estén vivos. Pero si estamos vivos, igualmente vamos a recibir con gozo inefable, con gran alegría, al Señor en las nubes. Así que lo que era una promesa en el antiguo pacto es una realidad en el Israel de Dios del nuevo pacto. Lo que era una promesa en el antiguo pacto hoy es una realidad con el Israel de Dios del nuevo pacto. Volvamos a Gálatas. Entonces, en los aspectos o componentes del fruto del Espíritu está el gozo. ¿En qué otra parte de Gálatas se habla de gozo? Yo le comentaba al pastor Agustín y también con José hablaba de eso, de lo sorprendente que es que aunque cada uno preparamos las enseñanzas independientes, terminaron estando conectadas. Este texto que voy a leerles ya fue leído hoy. Miren 4:27 de Gálatas. Pues está escrito: regocíjate estéril, tú que no das a luz. Grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. ¿Sí? Esa es la única vez, aparte de la de Gálatas 5, que aparece el gozo en Gálatas. Y note de qué está hablando. Ahora tenemos más claridad sobre qué está hablando, ¿cierto? El apóstol está diciendo, la promesa de Isaías 54 se está cumpliendo en la iglesia. La iglesia, es que, hermano, francamente, es evidente, la iglesia le ha dado más hijos a Dios que los que le dio Israel en el antiguo pacto. Por eso, la iglesia se regocija con mayor gozo que el mismo pueblo de Dios del antiguo pacto. Eso significa que si engendramos más hijos para Dios a través del evangelismo, estamos trayendo gozo. Dicho de otro modo, Pablo nos está mostrando que el gozo verdadero se comparte cuando llevamos el evangelio de Jesús a otras personas. Entonces el fruto del Espíritu es gozo, y ese gozo me lleva a hablar del Señor a otros. Cuando encontramos en nuestro camino a creyentes que nunca hablan de Cristo, en sus redes sociales publican todo menos cosas de la palabra. Por ejemplo, uno dice es que quizás no ha entendido el gozo, porque lo que a mí me gusta es lo que yo hablo, ¿cierto? Cada uno habla lo que ama. ¿Qué es lo que uno se emociona de compartir con otros? Si nos sentamos en la mesita allá
Y hablamos un rato de qué vamos a hablar, de lo que nos gusta, de lo que amamos, de lo que nos da felicidad o gozo. Entonces, cuando un cristiano profesante o nominal nunca habla de Cristo, ¿qué ve uno? Quizás, ¿qué puedo decir, hermano? Quizás que, ¿será que ha conocido a Cristo, el verdadero gozo? Si estamos viendo que el gozo no es una cosa, sino es una persona, yo hablo de esa persona, él es, dirían por ahí, mi pasión. Pero no, hay cristianos que se emocionan hablando de otras cosas. Y no está mal pues sentir emoción por otras cosas, hermano, es que es comparar. ¿Cómo es posible que un creyente esté más emocionado y feliz en otro y no con el amado, el gozo de toda la tierra? Es extraño. Porque el gozo es una persona, es mi Cristo, mi Señor. Él es mi tema y todo. Mi alegría. Segundo punto. Una alegría que es trascendental. Ahí mismo en Gálatas. ¿El gozo está después de qué? Vuelvan a leer. El fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo componente del fruto es el gozo, hermano. Y viene después del amor, que como usted y yo sabemos, el amor es la máxima virtud del cristianismo. Entonces se conecta con lo que les estoy diciendo. El gozo está después del amor. Porque yo hallo gozo en lo que amo, ¿cierto? O preguntémonos ahora otra cosa. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no ocurren a nuestra manera? Hermano, como creyentes, debemos gozarnos en la voluntad de Dios. A propósito, vimos una profundización en la doctrina de la providencia en esta convención. Y comprender la doctrina de la providencia no es el intelecto de explicarla. Es que cuando estemos pasando por las providencias negativas, sigamos gozosos. ¿Cierto? Nosotros mostramos nuestro verdadero afecto por Dios y por su plan perfecto en la forma como respondemos a nuestras experiencias, incluyendo las que son difíciles. Todos fallamos, empezando desde mí. En momento de prueba, renegamos, nos enojamos, nos quedamos mirando al horizonte porque no nos ocurre qué hacer. Y se nos olvidó el gozo. Leamos Juan 15, 11. Dice el Señor Jesús a los apóstoles: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y mire que aquí el Señor Jesús también conecta el gozo con el amor. Este es el mandamiento, que se amen unos a otros. El gozo de Cristo está conectado con mi amor por otros. El gozo del Espíritu está al lado del amor. Mire. Eso nos lleva a pensar lo siguiente: ¿cómo reaccionamos ante el éxito de un hermano? Me he esforzado muchos años en tal cosa, y un hermano a quien amo, pero resulta que él prosperó en eso que yo por tanto tiempo, y él en solamente un poco tiempo no lo logró. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ahí? ¿Cómo se siente un ministro al ver que un hermano de su propia zona está siendo usado más visiblemente por Dios que él? El gozo del Espíritu incluye la alegría que sentimos por las bendiciones que recibe el prójimo.
luchamos con eso, hermano. El Señor moldee nuestro corazón, nos llene de amor, de tal forma que cuando se goza mi hermano, yo me gozo de verdad, y no así como que, no, de verdad. El verdadero gozo no coexiste con la envidia ni con los celos. Dice el Señor Jesús, mi gozo es completo. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y ahí recordamos que somos un cuerpo compuesto de miembros, donde cada uno de nosotros somos una parte, de tal forma que cuando le elogian a usted una de sus extremidades, todo su cuerpo se siente orgulloso. Entonces, ¿por qué cuando un hermano se le va bien o tiene éxito en algo, no sentimos eso si somos su cuerpo? ¿Sí me entienden? Por eso, hermanos, nunca debemos olvidar en los momentos de tristeza, de cuando andamos cabizbajos, o el día que amanecimos serios, indiferentes y apáticos, recordemos que la fuente original del gozo es Dios Espíritu. Y Él habita en nuestro corazón por la fe. Y estoy seguro que al recordar eso somos redarguidos y una sonrisa sincera aparecerá. ¿Cierto? Entonces, no solamente recordar eso, también el gozo es que, hermano, si usted y yo nos la pasamos enredados en las cosas del entretenimiento, pasa como con las adicciones hoy día con el tema del celular. De hecho, el celular genera ciertas reacciones en nuestro cuerpo cuando estamos ahí metidos, de tal forma que lo dejamos aparte y les suene, da como la curiosidad de ver qué es. Porque se genera como una especie de dependencia, hermano. ¿Cómo es posible que estemos frente a esa situación? O sea, estoy alimentando el entretenimiento, por lo tanto ando contento mientras esté entretenido. Imagínese eso, hermano. Así está la generación de hoy, la gente del mundo, pero en las iglesias también. Entonces a los niños de las iglesias se les están dando el celular para que no estén aburridos. Que está aburrido, entonces hay que darle el celular, de verdad, hermano. Porque no le enseña a encontrar su gozo en lo celestial. Desde pequeño, yo conocí al Señor, o más bien yo fui conocido por Él cuando tenía 12 años. Y anhelamos, mi esposa y yo, que nuestro hijo conozca al Señor antes que esa. No sé, ¿eso es anhelo también? Otro texto que se leía en la mañana: no hay mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad, hermano. El gozo del Espíritu se refuerza con el amor hacia la palabra. Ejemplo, Jeremías 15:16. Jeremías quiere renunciar. Está desanimado, todo el mundo lo odia. Pero no puede renunciar. Hay un fuego en él que no le permite callarse. Y luego dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Hallé tu palabra, la devoré, y así te conocí. Te volviste la alegría de mi corazón. Hermano, ¿cómo va a pretender tener gozo del Espíritu si ni lee la Biblia? Pero excusas es lo que sale para no leer la Biblia. ¿Quiénes de acá no trabajamos? El problema es que somos negligentes para lo verdaderamente bueno. Leer las Escrituras, hallen las palabras y cómalas. Y ahí estará el ancla a la alegría invencible. Una alegría, hermano, que es inefable, como nos dijo el apóstol Pedro.
Una alegría, como cuando Felipe le habló al eunuco. Felipe fue arrebatado y el eunuco quedó como gozoso. Dice que se fue con gozo. Por allá en Hechos 8:39, siguió gozoso su camino, porque halló la palabra y la comió. Entonces alimentamos el gozo con la palabra. Alimentamos el gozo con la oración. Juan 16:24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Piden y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Cómo es el gozo que experimentamos cuando hemos orado y vemos cómo Dios responde, hermano? Eso es impresionante. Es una de las maneras más maravillosas de cómo Dios sustenta y alimenta nuestra fe. Y eso también alimenta el gozo, porque la oración alimenta el gozo. ¿Cómo no vamos a estar inconstantes de doble ánimo si casi ni oramos? Claro, miremos a alguien que no ora y es alguien que está amargado. Entonces, hermanos, todo esfuerzo personal, y todos lo sabemos por experiencia, todo esfuerzo personal que hacemos sin oración, sin dependencia del Espíritu Santo, ¿qué trae? Sequedad. Tenga usted una agenda de todo lo que hay que hacer, cúmplalo, pero no oro y no leo la palabra. ¿Cómo se va a sentir, hermano, si usted es cristiano? Le diría a Müller, no leí la Biblia hoy, fue un día perdido. Porque no está en las cosas que cumplen en mi agenda. Si queremos saber el porqué de tanto descontento en los cristianos contemporáneos, esa es la razón. No hay dependencia del Espíritu, no están comiendo las palabras del Señor, no hay oración. Y otra cosa, hermano, ahorita les decía, recordamos que la fuente del gozo es el Espíritu Santo. Y eso que les voy a decir, es una de las cosas más impactantes en nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Gálatas es la epístola de la justificación por la sola fe, que no es por obras. Así que el gozo del Espíritu está conectado con la paz, con Dios. De hecho dice amor, gozo, paz, a propósito. ¿Por qué? Porque si ya estamos reconciliados con Dios y hay paz entre Dios y nosotros, hermano, el peor problema que puede existir en el universo es ser enemigo de Dios. Y ya estamos en paz con Dios. ¿Qué va a producirse entonces? Gozo. Entonces el gozo es cuando me acuerdo que he sido justificado, que soy justo delante de Dios. Sigo siendo inconstante. A veces la amargura fluye de mi corazón. Las palabras de ingratitud salen de mi boca. Y aún así el Señor me amó y me justificó, me hizo justo con la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve mi vida de gozo. Y eso es más trascendental que toda cosa terrenal. Ténganlo todo, acumulen todo, pero si no están justificados delante de Dios, diría un puritano que no recuerdo en este momento, otra vez, un minuto en el infierno le hará olvidar todos los bienes, lujos y bonitas experiencias que tuvo en esta vida. Entonces, debido a esa realidad, hermanos, que es espiritual, nosotros podemos herir y menguar el gozo porque tendemos a distraer la mirada de la fuente de todo verdadero gozo, que es Cristo. Y por eso es que olvidamos tan fácilmente que hallamos nuestra paz en su cruz, lo que Él hizo en la obra en la cruz. Dicho de otro modo, otra de las razones por las que el descontento embarga a nuestros corazones a menudo es porque olvidamos que hemos sido justificados ante Dios y que ya hemos recibido en el Hijo
lo que jamás hubiéramos alcanzado con nuestras propias obras de obediencia. Voy a citar a Martín Lutero, abro comillas. Así como los seguidores de la carne fingen amor solo mientras el tiempo esté sereno, así lo hacen también con el gozo. Alaban a Dios y alaban los dones de Dios en los hombres, pero solo mientras no se los ofenda. Entonces salen a la superficie las obras de la carne. Cierro comillas. ¿Se acuerdan cuando regresaron los 70? ¿Cómo llegaron ellos? Emocionados, porque su primera comisión fue todo un éxito. Llegan con gozo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan diciendo tu nombre solamente. ¿Y qué les dice el Señor? Lucas 10:20, en la Reina Valera actualizada, dice: regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Porque ese gozo siempre será trascendental. Nuestro gozo está en el Evangelio de la gracia. Y para terminar digo lo siguiente, como aplicaciones. Un gozo así, como el que hablamos hoy, ese gozo que es una persona, y ese gozo que es trascendental, ese gozo convierte el espíritu del creyente en una fortaleza infranqueable frente al dolor y la tribulación. Preguntémosle a Job. Preguntémosle a los apóstoles. El día que el Sanedrín los azotó, Hechos 5:40, se fueron felices porque fueron azotados por causa del nombre. Tenían la espalda toda golpeada, pero están gozosos porque fueron golpeados por el nombre. Ese gozo solamente es el gozo inefable del que estamos hablando. Ese gozo nos podrá brindar una satisfacción como la que sintieron los dos apóstoles ese día. Un gozo como el de 2 Corintios 6:10, cuando el apóstol dice: hemos perdido todo, hasta naufragado, también en 2 Corintios 7:4, pero estamos siempre gozosos. Santiago 1:2, cuando estemos en diversas pruebas, gócense. Santiago 1:2. Solo en el cristianismo puede ser, solo en el cristianismo puede ocurrir que un cristiano en tribulación esté gozoso. Eso no cabe en la cabeza de nadie más. En el mundo eso es loco. ¿Cómo es que pierde todo y sigue gozoso? Pero aquí, en la iglesia, eso es el pan de cada día, ¿cierto? Por esta clase de gozo, el mismo Hijo de Dios caminó invencible hacia la cruz. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo es el gozo de nosotros y él vivió en el gozo que nosotros queremos. Un gozo que no tiene en cuenta ni lo que sea para llegar a la meta del supremo llamamiento. Y por nuestra parte, un día ese gozo se convertirá, como decíamos ahorita, en la dicha inefable y gloriosa cuando oigamos decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Oremos.